En la lectura del testamento, mis padres le entregaron a mi hermano un cheque de $10,000 y me dijeron que fuera a ganar lo mío. Luego, el abogado abrió un sobresellado del abuelo y todo cambió. Soy Julian. Tengo 32 años. Y hace 3 años. Me senté en una oficina con paneles de caoba y vi a mi propia familia intentar borrarme de la existencia. Mientras mi abuelo daba sus últimos suspiros en una estéril cama de hospital. Conectado a máquinas que pitaban al ritmo de su vida que se apagaba. Mis padres estaban ocupados asegurándose de que yo nunca tuviera la oportunidad de decir un último adiós. Me sonrieron con absoluto veneno en los ojos al otro lado de una enorme mesa de conferencias de roble. Mi hermano mayor, Adrien, el innegable niño mimado de nuestro tóxico árbol genealógico. Prácticamente vibraba de codicia. Mi madre, Beatrice, me miró con esa familiar expresión de asco total. Ajustando su pesado collar de diamantes antes de pronunciar la frase que, sin duda, había estado practicando frente al espejo durante años. Señaló con un dedo perfectamente manicurado el cheque de herencia de $10 millones que estaba justo frente a mi hermano, me miró fijamente a los ojos y me dijo que fuera a ganar lo mío. Se rieron. Realmente se rieron de mí frente a un poderoso abogado corporativo y media docena de asistentes legales que fingían no escuchar la crueldad resonando en las paredes. Pero había una cosa que no sabían. No tenían absolutamente ninguna idea de que mi abuelo había planeado su traición. No tenían idea de lo que había dentro del gastado sobresellado que el señor Sterling, el abogado del patrimonio, estaba a punto de sacar de su grueso maletín de cuero. Y déjenme decirles en este momento, mientras me siento aquí hablando con ustedes, que mi hermano está completamente en bancarrota. Sus autos de lujo han sido embargados y mis padres me ruegan que responda a sus llamadas telefónicas. Antes de decirles exactamente cómo desmantelé sus vidas perfectas y recuperé mi dignidad. Presionen el botón de me gusta si creen que el karma siempre viene a cobrar sus deudas. Y háganme un favor, déjenme saber desde dónde nos ven en los comentarios a continuación. Me ayuda a saber que no estoy solo en este viaje. Ahora, regresemos a donde verdaderamente comenzó esta pesadilla. El aire en la oficina del señor Sterling en el centro de la ciudad era asfixiante. Olía a costosa colonia de madera de cedro, a pergamino viejo y a pura codicia sin filtros. El enorme reloj de pie en la esquina de la habitación hacía tic-tac como un metrónomo pesado, contando los agonizantes segundos hasta lo que mi familia creía plenamente que sería mi humillación. Definitiva e ineludible. Me senté en el extremo más alejado y aislado de la larga mesa, manteniendo mi postura perfectamente recta, negándome a dejar caer los hombros. Llevaba un sencillo traje gris de confección. Estaba limpio. Estaba planchado, pero no era nada llamativo. Era el traje que usaba para las entrevistas de trabajo de nivel de entrada. El traje que usaba cuando necesitaba sentirme como un adulto respetable. Frente a mí estaba sentado Adrien. Llevaba un traje italiano hecho a medida que probablemente costaba más que todo mi salario anual en la firma de ingeniería. Pasó los primeros 20 minutos de la reunión revisando su Rolex de oro macizo cada 30 segundos. Suspirando ruidosamente para que todos en la sala supieran que su tiempo era muchísimo más importante que el nuestro. Mi padre, Arthur, estaba sentado justo a su lado. Su pecho estaba inflado como un gallo orgulloso y victorioso. Durante toda mi vida, la dinámica en nuestro hogar fue muy clara. Nunca fue un secreto. Adrien era la inversión y yo era el pasivo. Cuando Adrien quiso comenzar una llamativa empresa de tecnología que no producía absolutamente nada de valor tangible, mis padres liquidaron felizmente una parte masiva de sus carteras de jubilación y le entregaron el dinero en efectivo sin parpadear. Cuando pedí solo una pequeña fracción de mi propio fondo universitario para comprar equipo de laboratorio esencial para un proyecto avanzado de ingeniería mecánica en el que estaba trabajando. Mi padre se rió en mi cara. Me dijo que estaba desperdiciando mi vida en pasatiempos tontos y que necesitaba conseguir un
Trabajo real llenando estantes en Walmart para aprender finalmente el verdadero valor de $1. Esa fue la dura realidad en la que crecí. Recuerdo una cena de acción de gracias hace años. Nuestra casa estaba llena de familiares lejanos. Vecinos y los amigos ricos de mis padres de sus reuniones de la asociación de propietarios. Mi tía acababa de pasar por un divorcio brutal, y la conversación en la mesa era tensa. Llena de jerga legal sobre batallas por la custodia y división de bienes. Mi madre, desesperada por cambiar de tema y volver a poner el centro de atención en su vida perfecta, levantó su copa de vino de cristal. Pasó 45 minutos ininterrumpidos presumiendo sobre el último ascenso de Adrien, su creciente cartera de bienes raíces y sus brillantes conexiones. Cuando mi tío se volvió cortésmente hacia mí y me preguntó cómo iba mi tesis científica de último año, mi madre agitó la mano con desdén, poniendo los ojos en blanco. Oh, Julian todavía está haciendo sus pequeñas cosas con tierra y cables. Bendito sea. Simplemente no tiene cabeza para el mundo real. Toda la mesa se rió entre dientes. Me quedé allí mirando mi plato, masticando comida que de repente sabía a ceniza. Eso era lo que eran. Eso era lo que siempre habían sido. De vuelta en la oficina del abogado, el señor Sterling se aclaró la garganta. Era un hombre de muy pocas palabras. Con ojos penetrantes como un halcón y un comportamiento tan frío que podría congelar agua hirviendo. Deslizó el enorme cheque con marca de agua a través de la madera pulida. Los ceros en ese trozo de papel parecían brillar bajo las duras luces fluorescentes de la oficina. $10 millones, la mayor parte absoluta de los activos líquidos de mi abuelo. Adrien arrebató el cheque tan increíblemente rápido que, sinceramente, pensé que iba a partir el papel por la mitad. Se recostó en su silla de cuero de felpa, con una sonrisa engreída y victoriosa extendiéndose por su rostro como un veneno. Mi madre le palmeó el hombro cariñosamente, inclinándose para susurrarle algo al oído que lo hizo reír. Luego giró lentamente la cabeza para mirarme desde el otro lado de la mesa. Sus ojos recorrieron de arriba abajo mi traje gris barato, descansando momentáneamente en mis zapatos de vestir desgastados. Se inclinó hacia adelante, descansando sus manos perfectamente manicuradas sobre la mesa. Julian, dijo, con su voz goteando esa falsa simpatía azucarada que siempre usaba cuando quería herirme más profundamente. No te veas tan completamente decepcionado. Tu hermano tiene un negocio real que dirigir. ¿Tiene? Cientos de empleados. Una nómina masiva, una reputación estelar en la industria que mantener. Tú, bueno. Tú juegas con tierra y cables en un cobertizo polvoriento. Decidimos que era mejor para el legado familiar que la herencia fuera a alguien que realmente pudiera multiplicarla. Ve a ganar lo tuyo. Tal vez esto finalmente te motive a madurar y enfrentar la realidad. Mi padre asintió con severo acuerdo, cruzando los brazos sobre el pecho. Son solo negocios, Julian. Sin resentimientos. Tienes que entender cómo opera el mundo real. No me inmuté. No grité. Apreté los reposabrazos de mi silla de cuero hasta que mis nudillos se volvieron completamente blancos. Pero mantuve mi rostro tan inexpresivo e ilegible como un muro de piedra. Miré directamente a los ojos fríos de mi madre y le dediqué una sonrisa muy pequeña y muy distante. Me negué a darles la satisfacción de verme quebrar. Entonces, toda la atmósfera en la habitación cambió. Fue palpable. Como la caída de la presión barométrica justo antes de que un huracán masivo toque tierra. El señor Sterling no cerró su gruesa carpeta. No ofreció sus felicitaciones profesionales a Adrien. En su lugar, metió la mano profundamente en el bolsillo interior de su maletín y sacó un sobre amarillento y pesado. Los bordes estaban deshilachados y suaves por la edad. En el frente, con una tinta negra gruesa e inconfundible, estaba la audaz letra de mi abuelo. La sonrisa condescendiente de mi madre se desvaneció al instante. Los brazos de mi padre se descruzaron, cayendo pesadamente a sus costados.
Adrien dejó por completo de mirar su cheque de $10 millones. Creo que nos estamos adelantando, dijo el señor Sterling, con su profunda voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa. Los $10 millones son solo una cláusula del patrimonio de Walter Whitman. Hay un documento final sellado y su ejecución tiene absoluta prioridad sobre todas las distribuciones financieras. Ese sobre lo cambió todo. Fue la chispa que encendió la explosión del imperio de mentiras, engaños y manipulación cuidadosamente construido por mi familia. Pero la verdad es que las bases para ese momento explosivo en la oficina del abogado se habían establecido días antes en un lugar que no había visto en más de un año, agotador y desgarrador. Un lugar donde el reconfortante olor a aceite de motor y aserrín solía significar seguridad. Pero ahora solo olía a profunda traición. Tuve que caminar a través del fuego para llegar a esa sala de conferencias. Y el fuego comenzó con mi abuela. Creía que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. 3 días antes de esa fatídica lectura del testamento que hizo añicos mi mundo, conduje mi camioneta muy abollada de 15 años por un largo y sinuoso camino de tierra en las afueras extremas de Charleston. La grava crujía fuerte y rítmicamente bajo mis neumáticos desgastados. Los antiguos robles, cubiertos pesadamente de musgo gris, proyectaban sombras largas y retorcidas sobre el capó descolorido de mi vehículo. Al final del camino se encontraba el viejo taller y laboratorio de investigación de mi abuelo. Era un enorme granero reconvertido y extenso con un techo de hojalata oxidada y amplias puertas dobles que parecían pertenecer a una fortaleza medieval. Cuando era niño, este lugar era mi santuario absoluto. Mientras mis padres estaban ocupados arrastrando a Adrien a clubes de campo de élite y clases de golf privadas, el abuelo Walter me llevaba a escondidas allí. Pasábamos fines de semana enteros cubiertos de grasa, construyendo paneles solares rudimentarios, desarmando radios viejas y hablando sobre cómo funcionaba el mundo. Era la única persona en esta tierra que me miraba y veía potencial en lugar de decepción. Pero cuando llegué esa tarde, la vista de la propiedad hizo que mi estómago se retorciera en nudos dolorosos. La pintura de la casa principal se estaba desprendiendo en tiras grandes y tristes. El jardín, una vez mantenido meticulosamente por mi abuela, estaba muy descuidado, asfixiado por malezas agresivas y enredaderas espinosas. No había vuelto a esta propiedad en 14 meses agonizantes. No desde la hermosa y fresca primavera antes de que falleciera mi abuelo. Mi familia se aseguró de eso. Cada vez que intentaba llamar a la casa. Cada vez que planeaba un viaje de fin de semana para visitarlo. Me encontraba con un muro de ladrillos impenetrable de excusas y mentiras. Mi madre contestaba el teléfono, en voz baja, y me decía que el abuelo estaba descansando. Que su corazón estaba demasiado débil para recibir visitas. Adrien me enviaba mensajes de texto agresivos a altas horas de la noche, diciéndome que estaba estresando al anciano y que debía mantenerme alejado si realmente me importaba su supervivencia. Yo estaba tratando de construir mi propia vida, trabajando semanas de 80 horas en una exigente empresa de ingeniería solo para pagar mis préstamos estudiantiles. Préstamos que solo tenía porque mis padres le dieron mi fondo universitario a Adrien para el pago inicial de un condominio de lujo. Estaba exhausto, y tontamente, les creí. Creí que genuinamente estaban protegiendo su frágil salud. Cuando mi abuelo finalmente murió, ni siquiera me enteré hasta 3 días después. No me llamaron. No enviaron a un amigo de la familia. Me enviaron un correo electrónico. Un correo electrónico estándar y frío de 2 oraciones del asistente de mi padre, informándome que el funeral ya se había llevado a cabo. Estacioné mi camioneta cerca del magnolio moribundo y apagué el motor. El silencio alrededor de la propiedad era completamente ensordecedor. Salí, y mis pesadas botas de trabajo se hundieron ligeramente en la tierra seca e implacable. Subí lentamente los crujientes escalones de madera de la casa principal adyacente al taller. Dudé por un largo momento antes de tocar. Sentía una peligrosa opresión en el pecho.
Estaba de luto por un hombre del que nunca tuve la oportunidad de despedirme. Y estaba a punto de enfrentarme a la mujer que creía que me había abandonado voluntariamente a los lobos. La pesada puerta de madera se abrió antes de que pudiera bajar el puño. Allí parada, en el umbral, estaba mi abuela, Eleanor. Tenía 80 años, pero se mantenía tan perfectamente erguida como un soldado condecorado. Su cabello plateado estaba recogido hacia atrás en un moño severo y apretado. Llevaba un sencillo vestido negro de cuello alto, el color universal del luto profundo. Pero sus ojos no eran nada tristes. Estaban en llamas con una furia absoluta y sin adulterar. Así que, dijo, con su voz cortando el aire espeso y húmedo del sur como una cuchilla de afeitar recién afilada. Finalmente decidiste aparecer. Me congelé por completo. Abuela, comencé, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. No lo hagas, espetó con saña, retrocediendo como si mi toque físico le quemara la piel. No finjas que te importa, Julian. Ahora no. No cuando la tierra ya se ha asentado sobre su tumba. Sus palabras me golpearon como un fuerte golpe físico en las costillas. ¿De qué estás hablando? Pregunté. Con la voz temblando incontrolablemente a pesar de mis mejores esfuerzos absolutos por mantenerla firme. Intenté venir. Intenté llamar. Mamá y papá dijeron que estaba demasiado enfermo para recibir visitas. Dijeron que el funeral era privado. Conduje hasta aquí en el segundo en que leí el correo. ¿Electrónico? Eleanor dejó escapar una risa áspera e increíblemente amarga que resonó en el techo del porche. Privado. Todo el pueblo estaba allí. Julian, todos, desde su antigua empresa de ingeniería. Los vecinos, la gente de su junta de caridad. Todos excepto su propio nieto de carne y hueso. Me dijeron que estabas demasiado ocupado. Me dijeron que tenías un gran ascenso corporativo por venir y que no querías que te molestaran con un anciano moribundo. Que tenías una vida nueva y brillante. Dijeron que eras demasiado importante para nosotros ahora. Mi estómago cayó tan rápido que se sintió como si estuviera cayendo de un avión. No. No. Abuela. Eso es mentira. Lo habría dejado todo. Habría renunciado a mi trabajo en ese mismo momento. No lo sabía. Me dejaron fuera. Ella cruzó sus frágiles brazos. Su mandíbula estaba increíblemente apretada. Tu abuelo llamó preguntando por ti, Julian. Todos los días durante 3 semanas agonizantes. Se sentó en ese sillón gastado justo ahí en la sala de estar. Conectado a un ruidoso tanque de oxígeno, luchando por respirar. Y marcó tu número hasta que sus dedos artríticos se adormecieron por completo. Lloró por ti. Nunca. Respondiste, ni una sola vez. Mi sangre se convirtió en hielo absoluto. Abuela. He tenido el mismo número de teléfono celular exacto desde mi primer año de universidad. Nunca. Recibí una sola llamada perdida de él. Nunca recibí un correo de voz. Nada. ¿Te lo juro? Me miró fijamente, con sus ojos penetrantes buscando en mi rostro. Buscando desesperadamente una mentira, una grieta en mi historia. Lentamente, la intensa furia en sus ojos comenzó a parpadear, reemplazada por una duda terrible. Rastrera y repugnante. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, caminando rígidamente hacia la oscura sala de estar. La seguí al interior. La casa olía a lavanda rancia, a libros viejos encuadernados en cuero y a una tristeza profunda. Caminó hacia la pequeña mesa auxiliar, abrió el cajón y sacó una libreta de cuero gastada. Era del abuelo, la que siempre llevaba metida en el bolsillo delantero de la camisa. La abrió en una página muy marcada y me la puso en las manos con fuerza. Este es el número al que estaba llamando. El que nos dio Arthur. Tu padre dijo explícitamente que cambiaste tu número para evitar molestas. Llamadas de trabajo los fines de semana.
Miré el frágil papel amarillento. La letra era increíblemente temblorosa. Un testimonio devastador de su salud en declive en esos últimos días. Pero los números eran claros. Me quedé mirando los 10 dígitos escritos en tinta azul. Mi corazón latía tan fuerte y tan rápido que podía oírlo resonar en mis oídos. Abuela, susurré, mirándola lentamente a la cara. Este no es mi número. Ni siquiera se acerca. El silencio en la habitación se volvió más pesado que la gravedad misma. Eleanor miró la libreta y luego me miró a mí. Sus manos pálidas y delgadas comenzaron a temblar violentamente. Nos dijeron que lo cambiaste, dijo, con la voz quebrada. Apenas un susurro ahora. Nos dijeron que estabas profundamente avergonzado de este lugar. Avergonzado de él. Avergonzado de mí. Les mintieron, dije. Retrocediendo lentamente hacia la pared porque genuinamente sentía que mis rodillas iban a ceder. Bajo mi peso. Les mintieron a los dos. Me alejaron de ustedes a propósito. Te dieron un número falso para que muriera pensando que no me importaba. Querían borrarme. Eleanor se hundió lentamente en el viejo sillón floral junto a la fría chimenea. Toda la lucha, toda la ira rígida se desvaneció de ella en un instante. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Corrí. Me arrodillé justo al lado de su silla y tomé sus manos frías e increíblemente frágiles entre las mías. Me enviaron un correo electrónico genérico sobre el funeral, le dije. Con lágrimas que finalmente nublaban mi visión y la voz quebrada. Conduje hasta aquí en el minuto en que lo leí. La iglesia estaba completamente vacía. El cuidador me dijo que el servicio había sido a las 9 de la mañana. El correo electrónico que envió el asistente de mi padre decía que era al mediodía. Se aseguraron de que me lo perdiera. Abuela. Una sola lágrima pesada rodó por la mejilla profundamente arrugada de Eleanor. Apretó mis manos con una fuerza repentina que realmente me sorprendió. Ahora sabemos la verdad, dijo en voz baja, con su voz adquiriendo un tono peligroso. Eso es lo que importa. Lo sabemos. Nos sentamos allí juntos en la casa silenciosa y polvorienta durante mucho tiempo. El antiguo reloj de pie sobre la repisa de la chimenea hacía tic-tac en voz alta, haciendo eco de los latidos rotos de la casa. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar los cristales sueltos de las ventanas. Estaba completamente consumido por un dolor tan profundo que sentía que me ahogaba en un océano de alquitrán. Mis propios padres, mi propio hermano, habían orquestado meticulosamente una ejecución psicológica. Me querían aislado y querían que mi abuelo muriera con el corazón roto, creyendo que lo había abandonado por un cheque de pago corporativo. De repente, Eleanor me soltó las manos. Se puso de pie. Su espalda estaba perfectamente recta de nuevo. Pero el profundo dolor en sus ojos había desaparecido por completo. Fue reemplazado por algo mucho, mucho más peligroso. Era una ira fría, calculada y aterradora. Los voy a llamar, dijo, caminando con un propósito intenso hacia la cocina. ¿A quiénes?, pregunté, poniéndome de pie y secándome la cara. Levantó el pesado auricular de plástico del viejo teléfono de disco montado en el papel tapiz floral. A mi hijo, a su esposa malvada y venenosa, y a tu arrogante hermano. Marcó los números con movimientos bruscos, agresivos y deliberados. Cuando la línea se conectó, no dijo hola. Arthur, soy tu madre. Necesito que tú, Beatrice, Adrien y Thomas vengan aquí a la casa. Ahora. Pude escuchar la voz apagada, confundida e instantáneamente molesta de mi padre zumbando a través del auricular. Probablemente estaba inventando una excusa patética sobre un juego de golf o una reunión urgente de bienes raíces. Eleanor lo interrumpió brutalmente. No. No puede esperar. El señor Sterling viene para acá en este momento. Vamos a leer las instrucciones.
Finales de Walter con respecto a la propiedad del taller. Estén aquí en 1 hora, o juro por Dios Todopoderoso que quemaré toda esta finca hasta los cimientos antes de dejar que vean un solo centavo de la herencia. Golpeó el teléfono contra el auricular con un fuerte estrépito. Se volvió hacia mí con los ojos brillando con un resplandor aterrador. El abogado realmente viene. Tu abuelo dejó instrucciones específicas e irrefutables de que ciertos documentos legales solo se podían abrir dentro del taller con todos presentes físicamente. Pensaron que podrían manejarlo todo en una oficina corporativa estéril la próxima semana. Se equivocaron. Sentí que un sudor frío me brotaba en la nuca. Ellos no saben que estoy aquí. Bien, dijo Eleanor, pasando junto a mí hacia la puerta principal, abriéndola. Deja que caminen ciegamente hacia la trampa. Ve a esperar en el taller. Julien. Quédate en las sombras hasta que diga tu nombre. Es hora de que le mostremos a esta familia arrogante lo que sucede cuando acorralas a un Whitman. Salí por la puerta trasera y me dirigí hacia el enorme granero. El aire era espeso con la promesa de una tormenta violenta. Creía que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. El taller era enorme. Una caverna en expansión de acero oxidado. Proyectos olvidados y el pesado y reconfortante olor a ozono y grasa de máquinas. Las motas de polvo bailaban perezosamente en los gruesos rayos de luz del sol de la tarde que se filtraban por las ventanas altas y severamente sucias. Caminé lentamente por filas de pesados bancos de trabajo de madera. Mis dedos rozaban ligeramente llaves inglesas viejas y pesadas. Placas de circuitos complejas y un motor de tractor completamente desarmado que nunca llegamos a reparar. Este lugar era la mente brillante de mi abuelo hecha realidad física. Era un templo de creación. Y era el único lugar en esta tierra donde me había sentido verdaderamente visto. Verdaderamente valorado. Me retiré a la esquina más oscura del laboratorio, colocándome detrás de un estante altísimo de estanterías metálicas industriales. Desde aquí tenía una vista perfectamente clara del piso principal y de la gran mesa de madera marcada en el centro, pero las sombras profundas me ocultaban por completo de cualquiera que entrara por las puertas delanteras. Me recosté contra el metal frío, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Tenía 45 minutos para matar antes de que llegaran. 45 minutos atrapado a solas con los fantasmas de mi pasado. Mientras estaba allí en silencio, los recuerdos regresaron, increíblemente amargos y agudos. Recordé vívidamente estar sentado en esa misma mesa de madera cuando tenía 16 años. Mostrándole a mi padre un complejo proyecto de robótica que me había llevado 6 agotadores meses. Construir para una competencia de ciencias a nivel estatal. Había ganado el primer lugar. Estaba tan increíblemente orgulloso que me dolía físicamente el pecho. Arthur había mirado el reluciente trofeo. Se había burlado en voz alta y me había preguntado cuánto me habían costado las piezas en bruto. Cuando se lo dije con orgullo, sacudió la cabeza con asco. ¡Qué completo desperdicio de dinero!, había dicho, sin siquiera mirarme a los ojos. Adrien acaba de conseguir una pasantía de verano altamente competitiva en una importante firma de bienes raíces en la ciudad. Así es como construyes un futuro. Julian, no jugando con juguetes caros en un cobertizo sucio. Recordé las insoportables cenas de acción de gracias en las que Beatrice pasaba horas alardeando ante cualquiera que quisiera escuchar sobre el enorme fondo universitario de Adrien. Su flamante porche y su círculo social de élites adineradas que se expandía rápidamente. Cada vez que un pariente lejano o un amigo de la familia preguntaba cortésmente sobre mi vida, ella agitaba la mano con desdén y soltaba un profundo suspiro. Oh, Julian todavía está haciendo sus cositas de ciencia. Bendito sea. Simplemente no tiene cabeza para los negocios o las relaciones públicas. Solo esperamos que encuentre un salario estable en algún lugar, para que no sea una carga.
Habían pasado toda mi vida reduciendo mi autoestima a polvo fino, convenciendo al mundo. Y casi convenciéndome a mí, de que yo era enteramente defectuoso. Pero el abuelo Walter nunca se creyó su narrativa tóxica ni por un solo segundo. Él vio exactamente cómo miraba el mundo, cómo entendía los sistemas y la mecánica. Él financiaba en secreto mis proyectos. Pagó mis costosos libros universitarios cuando mis padres se negaron rotundamente a darme un centavo, diciéndome que necesitaba sacar más préstamos para forjar el carácter. Él era mi ancla absoluta, y me robaron la oportunidad de tomar su mano cuando murió. El fuerte crujido de neumáticos de lujo sobre la grava me devolvió violentamente a la realidad. Un elegante Porsche Cayenne negro se detuvo afuera del granero, levantando polvo de manera agresiva. Las pesadas puertas dobles se abrieron con un crujido, dejando entrar una inundación cegadora de dura luz de la tarde. Y ahí estaban, los arquitectos de mi miseria. Mi padre entró primero, vistiendo un impecable polo de diseñador y costosos pantalones a medida, mirando alrededor del espacio sagrado con absoluto y descarado asco. Dios mío, huele a un vertedero literal aquí dentro, se quejó en voz alta, agitando una mano frente a su cara. Le dije a mamá que contratara a un equipo de limpieza profesional hace meses. Este lugar es un verdadero basurero. Mi madre lo siguió de cerca, cubriéndose la nariz y la boca con una bufanda de seda de diseñador. Es un riesgo grave para la salud. Arthur. Por mi vida que no entiendo por qué Eleanor insistió en que viniéramos hasta aquí a este cobertizo olvidado de Dios. Mis zapatos Prada se están arruinando por completo en esta sucia tierra. Luego entró Adrien, con los ojos pegados a su último teléfono inteligente, sin siquiera molestarse en levantar la vista hacia el espacio donde su abuelo había pasado toda su vida. Terminemos con esto rápidamente, se quejó, con voz nasal e irritada. Mis inversores me están respirando en la nuca. Si no aseguramos las patentes de propiedad intelectual del patrimonio hoy, mi empresa emergente se hundirá para el viernes y la demanda del conglomerado tecnológico me llevará a la bancarrota. No tengo tiempo para basura sentimental. Detrás de ellos venía el tío Thomas. Thomas era el hermano menor de Arthur. Era el tipo de hombre que te sonreía cálidamente a la cara mientras te clavaba un cuchillo irregular en la espalda. Él era quien manejaba las relaciones públicas de la familia. El que, ahora lo sabía con enfermiza certeza, había orquestado el esquema del número de teléfono falso para aislar a mi abuelo. Eleanor entró al final, con su rostro como una máscara ilegible de piedra. Cerró las pesadas puertas detrás de ella con un fuerte golpe, sumiendo de nuevo a la habitación en una tenue luz atmosférica. Caminó hacia la gran mesa de madera y se situó firmemente en la cabecera. Siéntense, ordenó, con su voz que no admitía absolutamente ninguna discusión. Arthur suspiró dramáticamente, usando un pañuelo blanco inmaculado para limpiar el polvo de un taburete de madera antes de sentarse. Mamá. Esto es ridículo e innecesario. Tenemos una reunión formal programada con Sterling en su oficina del centro de la ciudad el lunes. ¿Por qué esta repentina teatralidad? Ya conocemos el contenido del testamento. Tú te quedas con la casa y tu fondo de jubilación. Adrien obtiene la inyección masiva de efectivo para su empresa de tecnología. Y Beatrice y yo dividimos los bienes raíces comerciales. Está hecho. Simplemente firmémoslos documentos preliminares y vámonos. No está hecho hasta que el documento final se lea en su totalidad, dijo Eleanor con frialdad, sin moverse un centímetro. Adrien puso los ojos en blanco y cruzó los brazos sobre su costoso pecho. Probablemente sea solo basura emocional y sentimental. ¿Quién se queda con el viejo reloj de bolsillo? ¿Quién se queda con las herramientas oxidadas? ¿Quién se queda con la basura inútil? Simplemente firmemos los malditos papeles para que pueda irme y salvar mi empresa.
Agarré el borde metálico afilado de la estantería con tanta fuerza que me dolió la mano. La absoluta arrogancia, el puro sentido de superioridad no adulterado. Estaban en el templo de un gran hombre y lo trataban como una molestia. Un obstáculo para su codicia. Justo en el momento oportuno, un inmaculado Lexus plateado se detuvo afuera. La puerta lateral se abrió de nuevo y el señor Sterling entró en el granero. Llevaba su pesado maletín de cuero pegado a su costado y se veía completamente fuera de lugar en él. Polvoriento taller industrial. Asintió respetuosamente a Eleanor y se acercó a la mesa, abriendo su maletín con una precisión metódica y aterradora. Buenas tardes a todos, dijo Sterling, con voz plana, profesional y completamente carente de calidez. De acuerdo con las instrucciones explícitas y legalmente vinculantes de Walter Whitman, la lectura del anexo final debe tener lugar en esta propiedad física, con todos los miembros de la familia inmediata sobreviviente presentes. Arthur frunció el ceño profundamente y miró alrededor de la mesa. Toda la familia inmediata, todos estamos aquí. ¿Continuemos con esto? Sterling levantó la vista, con sus ojos penetrantes escaneando la habitación en penumbra. No del todo. Eleanor se volvió lentamente hacia el rincón oscuro del laboratorio donde yo estaba escondido. Su voz resonó, clara, firme y llena de feroz orgullo. Sal, Julian. Respiré profunda y estremecedoramente. Me empujé de la fría rejilla de metal y salí de las sombras. El sonido de mis pesadas botas de trabajo golpeando el piso de concreto resonó como disparos en la habitación repentinamente silenciosa. Caminé lenta y deliberadamente hacia la luz. No miré al suelo. No encorvé los hombros. Mantuve la barbilla en alto y clavé la mirada directamente en mi madre. La reacción fue instantánea y espectacularmente caótica. Beatrice jadeó fuertemente, su mano voló a su pecho, dejando caer su bolso de diseñador de miles de dólares directamente sobre el sucio piso de tierra. Arthur retrocedió físicamente, su taburete raspando áspera y ruidosamente contra el concreto. Su rostro se quedó sin color, adquiriendo un tono gris enfermizo y aterrorizado. Thomas dio un rápido paso hacia atrás, con sus ojos moviéndose frenéticamente hacia la puerta cerrada, como si calculara la ruta de escape más rápida. Pero la reacción de Adrien fue absolutamente la mejor. Su mandíbula prácticamente se desencajó. El costoso teléfono inteligente se resbaló de sus dedos temblorosos y resonó con fuerza sobre la mesa de madera. ¿Qué diablos hace él aquí?, tartamudeó Adrien. Su pulida y arrogante personalidad de director ejecutivo corporativo haciéndose añicos por completo. En un solo instante. Me detuve en el extremo opuesto de la larga mesa, descansando mis manos sobre la madera gastada. Hola, familia, dije, manteniendo mi tono perfectamente conversacional, casi agradable. Espero no estar interrumpiendo sus ocupadas e importantes agendas. Arthur finalmente encontró su voz, aunque se quebró patéticamente. Julian, nosotros no te esperábamos. Tú no respondiste a nuestros correos electrónicos sobre la herencia. No viniste al funeral. Sonreí. Una sonrisa apretada e increíblemente peligrosa. Es notablemente difícil responder correos electrónicos cuando los envían a la dirección equivocada. A propósito, Arthur. Al igual que es increíblemente difícil responder llamadas telefónicas desesperadas cuando le das a un moribundo un número falso para que muera solo. La temperatura en la habitación parecía caer por debajo del punto de congelación. Thomas tragó saliva, el sudor perleando en su frente. Beatrice miró frenéticamente a Eleanor, con puro pánico en sus ojos. Madre. No puedes creer las locas mentiras que él está inventando. Él abandonó a Walter. Ni siquiera le importó lo suficiente como para aparecer en el funeral. Eleanor golpeó con su frágil mano sobre la mesa con una fuerza increíble. El fuerte crujido hizo que todos saltaran de sus asientos. No me hables de mentiras, Beatrice, rugió.
transformándose instantáneamente en una matriarca aterradora defendiendo su sangre. Vi la libreta con mis propios ojos. Verifiqué personalmente el número con la compañía telefónica. Esta mañana. Manipularon a un anciano moribundo en su lecho de muerte solo para asegurar su propia y repugnante codicia. Son absolutamente repulsivos. Arthur se puso de pie abruptamente, su rostro enrojecido, de un rojo furioso. Ahora escúchame. Madre. Hicimos lo que era mejor para la familia. Julian siempre ha sido una carta comodín. Impredecible. Habría estresado a papá con sus fracasos. Estábamos protegiendo los activos del patrimonio. Protegiendo el patrimonio. Contraataqué, mi voz finalmente elevándose, vibrando con 30 años de ira y dolor reprimidos. Estaban protegiendo sus propias billeteras. Estaban aterrorizados de que el abuelo me dejara un solo centavo que pudiera haber ido a parar a su precioso y fracasado niño de oro de allá. Adrien golpeó la mesa con el puño. Cállate. Julien. No sabes nada sobre negocios o el mundo real. Esta familia necesita un capital masivo para crecer. Tú simplemente lo desperdiciarías jugando con cables en un cobertizo. ¿Suficiente? La voz del señor Sterling cortó los gritos como un látigo afilado. Este es un procedimiento legal formal, no una pelea callejera. Siéntense, todos ustedes. Ahora mismo. La absoluta autoridad en la voz del abogado los obligó a una sumisión conmocionada. Arthur se volvió a sentar lentamente, mirándome con puro y absoluto odio. Beatrice estaba temblando visiblemente, sus uñas clavándose ferozmente en sus propios brazos. Adrien se veía exactamente como un animal acorralado, dándose cuenta de que la trampa se estaba cerrando. Yo permanecí de pie. Estaba completamente en mi elemento. Creía que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. El taller estaba en un silencio absoluto. A excepción del susurro seco y crujiente de los pesados papeles legales mientras el señor Sterling acomodaba metódicamente sus documentos sobre la mesa. El aire era tan increíblemente espeso de tensión que prácticamente te podías ahogar con él. El polvo continuó flotando en los rayos del sol. Totalmente indiferente a la absoluta carnicería psicológica que se estaba llevando a cabo alrededor de la mesa. Poco a poco saqué un taburete de madera y me senté directamente frente a mi hermano. Adrien se negó a mirarme, manteniendo sus ojos pegados obsesivamente al maletín de cuero. Su pierna rebotaba nerviosa e incontrolablemente debajo de la mesa. Su empresa emergente de tecnología estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Yo sabía esto porque había hecho mi tarea. Durante los últimos 6 meses. Su empresa había enfrentado demandas masivas y paralizantes por robo de propiedad intelectual. Y sus principales inversionistas amenazaban con retirarse y dejarlo con millones en deudas personales. Necesitaba desesperadamente el dinero de la herencia para cubrir sus huellas y mantenerla frágil. Fachada del exitoso director ejecutivo hecho a sí mismo. El señor Sterling se aclaró la garganta y se ajustó sus anteojos con montura de alambre. Procederemos con los componentes establecidos y previamente no sellados del testamento antes de abordar el anexo sellado, leyó a través de las legalidades con un tono monótono. La casa, los acres circundantes y una cuenta de jubilación multimillonaria sustancial se colocaron en un fideicomiso irrevocable para Eleanor para garantizar su cuidado. No hubo sorpresas allí. Arthur y Beatrice recibieron la propiedad conjunta de un bien raíz comercial altamente lucrativo en el centro de la ciudad, asegurando que su lujoso estilo de vida continuara sin interrupciones. Asintieron lentamente, luciendo un poco aliviados. El pánico absoluto que se había apoderado violentamente de ellos cuando salí de las sombras por primera vez estaba comenzando a desvanecerse. En sus mentes arrogantes, ya habían ganado la guerra. Yo era solo un fantasma molesto que apareció para colarse en su fiesta de victoria. Pero no tenía absolutamente ningún poder legal para cambiar el resultado.
Y ahora pasamos a los activos líquidos, continuó Sterling, sin que su tono cambiara. Sacó un cheque nítido con una fuerte marca de agua de una carpeta segura. La suma de $10 millones. Derivada de la venta altamente rentable de las primeras patentes industriales de Walter Whitman en la década de los años 1990, se otorgará de inmediato a Adrian Whitman. Una exhalación colectiva masiva de alivio salió de los labios de mis padres. Beatrice llegó a juntar las manos con deleite. Una sonrisa triunfante, empalagosamente dulce, regresó a su rostro fuertemente empolvado. Oh, gracias a Dios, Adrien. Cariño. Esto es exactamente lo que necesitas para escalar el negocio y aplastar a la competencia. Adrien extendió la mano y arrebató el cheque. Sus manos temblaban ligeramente por la descarga de adrenalina. Se quedó mirando la enorme cadena de números, y una mirada de alivio puro, arrogante e intocable invadió su rostro. Se guardó el cheque con cuidado en el bolsillo de su chaqueta de diseñador, dándole unas palmaditas. Se recostó en su taburete, con su tóxica confianza completamente restaurada. Miró al otro lado de la mesa, directamente a mí, con una mueca cruel y burlona asomando en sus finos labios. «¿Ves, Julian?», dijo Adrien, con su voz destilando intensa condescendencia y malicia. El abuelo sabía exactamente quién era el verdadero hombre de negocios en la familia. ¿$10 millones? Ese es capital real. Ese es poder real. Puedes seguir jugando en la tierra aquí en medio de la nada. Yo tengo un imperio real que construir. Arthur se rió oscuramente, sacudiendo la cabeza mientras me miraba. Intentaste causar una escena, Julian. Pero la ley es la ley. Papá sabía que no eras capaz de administrar la verdadera riqueza. Esta vez te enfrentas a la realidad de una vez por todas. Ve a ganar lo tuyo. Tal vez Adrien te contrate para barrer los pisos en su nueva sede si se lo pides amablemente. Los miré. Realmente, verdaderamente los miré. Eran tan absolutamente patéticos. Tan enteramente consumidos por la gran ilusión de su propia superioridad que no podían ver la enorme guillotina legal que flotaba justo sobre sus cuellos. No dije una palabra. No reaccioné al insulto. No levanté la voz. Simplemente mantuve mis ojos fijos intensamente en el señor Sterling. Sterling no sonrió. No reconoció su grotesca celebración. Lenta y deliberadamente cerró la carpeta que contenía la matriz del cheque. La hizo a un lado. El sonido de la pesada carpeta golpeando la madera fue notablemente fuerte y definitivo. Luego metió la mano profundamente en el maletín por última vez. Sacó el sobregastado y amarillento. El sello estaba completamente intacto. Estampado fuertemente con cera roja que llevaba el escudo de la familia Whitman. Este era el sobre. El mismo sobre exacto que volvería a sacar 3 días después en su inmaculada oficina corporativa. Cuando finalizáramos el papeleo. Pero esto, justo ahora, este era el momento de la revelación real y devastadora. Esta era la zona cero absoluta de la explosión. Las risas de mis padres murieron instantáneamente en sus gargantas. La mano de Adrien se congeló torpemente sobre el bolsillo de su chaqueta. Como dije antes, dijo el señor Sterling, bajando la voz una octava. Asumiendo un tono grave e increíblemente solemne que exigía silencio total. La distribución de los $10 millones estaba condicionada por completo a la lectura de este anexo. Final. Walter solicitó explícitamente que este documento se mantuviera en absoluto secreto de su equipo legal hasta el momento mismo de su ejecución. Yo mismo no sé qué está escrito adentro. Pero es legalmente vinculante. Está debidamente notariado por un magistrado independiente y reemplaza por completo todas las distribuciones previas de propiedad intelectual. Beatrice tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente. Propiedad intelectual. Pero los bienes raíces comerciales y el efectivo cubren todo lo de valor. ¿No es así? Thomas, la serpiente en la hierba, que había estado en silencio,
Se inclinó bruscamente hacia adelante. Tenía los ojos muy abiertos por un repentino pánico cegador. Espera, la propiedad intelectual actual de Walter. El portafolio de Whitman N. Bastions. ¿Dónde está asignado eso? Eso no estaba en los documentos principales del fideicomiso. Sterling tomó un elegante abrecartas plateado. Lo deslizó lentamente bajo la solapa del viejo sobre. El fuerte sonido del grueso papel rasgándose sonó exactamente como un grito en la habitación. Silenciosa. El rostro de Adrien se puso blanco como la tiza. Whitman N. Bastions. No, no. Eso no puede estar separado. Esa es la patente principal del algoritmo de compresión de datos. Mi empresa está integrando activamente ese algoritmo en nuestro software ahora mismo. Lo lanzaremos el próximo mes. Si no soy oficialmente el dueño de la propiedad intelectual, las demandas me enterrarán por completo. Sterling desdobló las gruesas páginas escritas a mano. Las alisó sobre la mesa. Respiró hondo y se tranquilizó, preparándose para leer las palabras que cambiarían la trayectoria de toda mi vida y destruirían por completo las de ellos. Me incliné hacia adelante, descansando mi barbilla en mis manos. Y le di a mi hermano una sonrisa muy pequeña y muy fría. Creía que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. El señor Sterling alisó las gruesas páginas manuscritas sobre la madera marcada del pesado banco de trabajo. El silencio en el taller era absoluto, ininterrumpido. A excepción de la respiración irregular y superficial de mi hermano Adrien. Cada par de ojos en la habitación estaba fijo en esos viejos pedazos de papel. Este fue el momento en que la tierra se movió sobre su eje. El señor Sterling se aclaró la garganta. Con su comportamiento profesional totalmente imperturbable ante el puro pánico que irradiaba mi familia. Comenzó a leer, y su profunda voz se elevó hacia las vigas del viejo granero. A mi nieto, Julian Whitman, leyó Sterling, las palabras golpeando el aire como pesos físicos. La toma colectiva de aire de mis padres fue lo suficientemente fuerte como para ser cómica bajo diferentes circunstancias. La mano de mi madre agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Los ojos de Adrien se movían frenéticamente entre el abogado y los documentos, con su rostro como una máscara de total incredulidad. Sterling continuó, ignorándolos por completo. Dejó la totalidad del anexo de investigación de Whitman, incluida la estructura física, los acres circundantes del taller, todo el equipo de laboratorio, todas las materias primas existentes y las cuentas de fondos dedicadas asociadas con su mantenimiento. Además, y lo que es más importante, dejó la propiedad exclusiva e indiscutible de todas las patentes de investigación activas, los registros de datos históricos y el portafolio completo de propiedad intelectual que actualmente está registrado bajo Whitman N. Bastions. Un sonido escapó de la garganta de Adrien. No fue una palabra. Fue un ruido gutural ahogado como el de un hombre que acaba de recibir un puñetazo directamente en el estómago. Se levantó de un salto de su taburete. Y el mueble se estrelló violentamente contra el piso de concreto detrás de él. ¿Qué? Escupió Adrien, con su voz quebrada, totalmente despojada de su pulido corporativo habitual. No, 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 no. Lea eso de nuevo. Leyó eso mal. Sterling. No puede darle a él la propiedad intelectual. Eso es imposible. El señor Sterling levantó la vista por encima de sus anteojos con montura de alambre, con una expresión completamente gélida. Yo no leo mal los documentos legales, señor Whitman. El lenguaje aquí es increíblemente específico, rigurosamente revisado e irrefutable legalmente. Julian es el único heredero del portafolio de Whitman N. Bastions. Cada algoritmo, cada plano, cada patente que su abuelo haya registrado, le pertenece a Julian. Eso es una locura, gritó Adrien,
con las manos tirándose de su cabello perfectamente peinado. Señaló con un dedo tembloroso a mis padres. Ustedes me dijeron. Literalmente se sentaron en mi condominio y me prometieron que si simplemente seguía visitándolo, si interpretaba el papel del nieto bueno y hermoso, el patrimonio transferiría la propiedad intelectual a mi fideicomiso. Dijeron que todo sería mío. Los labios de mi padre se apretaron en una línea fina y exangüe. Parecía que iba a vomitar. Mi madre miró el piso de tierra como si estuviera orando para que se abriera mágicamente y se la tragara por completo. Habían hecho promesas que no tenían derecho a hacer, firmando cheques con el legado de otro hombre. Yo simplemente me quedé allí sentado en mi taburete, perfectamente quieto, perfectamente tranquilo, viendo cómo su castillo de naipes meticulosamente elaborado colapsaba en tiempo real. Fue la cosa más hermosa que había visto en mi vida. ¿Tienen idea de lo que esto significa?, gritó Adrien, paseando frenéticamente de un lado a otro, con sus costosos zapatos de cuero levantando nubes de polvo. Volvió sus ojos desorbitados hacia mi padre. Papá, el algoritmo de compresión de datos. El código central sobre el que está construido Apex Solutions. Basé toda mi plataforma en los viejos registros del servidor del abuelo. Supuse que heredaría la patente antes de que el software se hiciera público. Si Julian es el dueño de la patente, no soy dueño de mi propio producto. Ahí estaba. La fea y cruda verdad se derramó en el aire. Adrien no había construido una empresa tecnológica innovadora desde cero. No había innovado absolutamente nada. Simplemente había revisado los viejos archivos descartados de mi abuelo de finales de los años 1990. Había encontrado un algoritmo muy avanzado que mi abuelo había desarrollado pero nunca comercializado, y lo había robado. Construyó toda su empresa emergente sobre propiedad intelectual robada, confiando totalmente en la suposición de que heredaría los derechos legales antes de que alguien se diera cuenta. Mi padre se puso de pie tratando de proyectar autoridad, pero su voz temblaba. Julian. Escúchame. Sé razonable por un segundo en tu vida. Tú no entiendes el mundo corporativo tecnológico. No sabes cómo monetizar un algoritmo. Esa propiedad intelectual es inútil para ti sentado en este cobertizo polvoriento. Adrien tiene la infraestructura. Tiene inversores. Tiene una nómina masiva. Firma los documentos de transferencia de propiedad intelectual hoy. Te daremos una parte. Una parte generosa. Te daremos $1 millón del cheque de Adrien. Miré a Arthur. Dejé que el silencio se extendiera, dejándolo cocinarse en su propia desesperación. $1 millón, repetí lentamente, dejando que el insulto flotara en el aire. ¿Quieren comprar un portafolio de patentes valorado en decenas de millones de dólares? Un portafolio que es el corazón literal de la empresa de su niño de oro por una fracción de lo que él abuelo le acaba de entregar en efectivo. Beatrice dio un paso adelante. Lágrimas de pura manipulación brotaban de sus ojos. Julian, por favor. Son hermanos. Esto es familia. Si te quedas con esta propiedad intelectual, los inversores de Adrien se enterarán de que no es el dueño de su producto principal. El conglomerado tecnológico contra el que compite ya está amenazando con una demanda. Lo aplastarán. Irá a una prisión federal por fraude. Julian, no puedes hacerle esto a tu propio hermano. No le estoy haciendo nada a él. Madre, dije, con mi voz inquietantemente tranquila. Yo no lo obligué a construir una empresa sobre planos robados. Yo no lo obligué a mentir a sus inversores. Y ciertamente no lo obligué a darle a su abuelo moribundo un número de teléfono falso, para no tener que lidiar con el inconveniente de despedirse. Thomas, mi tío, finalmente habló, tratando de usar su astuta voz para desescalar la situación. Ahora, Julian. No dejemos que las emociones nublen nuestro juicio comercial. Aquí hay una solución mutuamente beneficiosa.
Podemos estructurar un acuerdo de licencia. Tú retienes la propiedad nominal. Pero Adrien obtiene derechos exclusivos y perpetuos. Mantiene a la familia fuera de los tribunales. Es la jugada inteligente. Volví mi mirada hacia Thomas. No hay acuerdo. Thomas. No hay acuerdo de licencia. No hay negociación. El abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo Adrien. Sabía que Adrien estaba husmeando en sus servidores. Sabía que Adrien estaba robando el trabajo de su vida. Y sabía que los 10 millones de dólares en efectivo no serían ni remotamente suficientes para salvar a Adrien de los honorarios legales masivos cuando los verdaderos creadores de la tecnología vinieran a cobrar. El abuelo le dio a Adrien el dinero en efectivo para que se ahorcara y a mí me dio la cuerda. Adrien dejó de caminar. Miró el cheque de 10 millones de dólares que asomaba del bolsillo de su chaqueta. De repente, no era un boleto hacia la riqueza sin fin. Era un ancla. Sin la propiedad intelectual, su empresa no valía nada. Los inversores lo demandarían personalmente por negligencia grave y fraude. Los 10 millones se embargarían instantáneamente en litigios y él seguiría debiendo millones más. Estaba total y fundamentalmente arruinado. Planeaste esto, siseó Adrien, dando un paso hacia mí, con las manos cerradas en apretados puños. Lo manipulaste. Lo envenenaste en mi contra. Eres solo un perdedor celoso y patético que no podía soportar verme tener éxito. Me puse de pie. No me apresuré. Simplemente me levanté de mi taburete, alcanzando toda mi altura. Yo era más alto que Adrien y por primera vez en mi vida, no me encogí para hacerlo sentir cómodo. No tuve que decirle ni una sola palabra. Adrien, le dije en voz baja, mirándolo desde arriba. El abuelo era muchas cosas. Pero no era ciego. ¿Te vio? Los vio a todos. Vio que tratabas el amor como una transacción. ¿Sonreías? Cuando te lo decían. Decías las cosas correctas porque pensabas que al final daría sus frutos. Pero el amor no es una actuación, y el respeto tampoco. Adrien se abalanzó hacia adelante. De hecho, intentó agarrarme por el cuello del traje. Pero antes de que pudiera acortar la distancia, una voz resonó a través del taller como un trueno. Siéntate, Adrien. Oh, que Dios me ayude. Haré que Sterling te elimine del patrimonio por completo bajo la cláusula de moralidad. Era Eleanor. Mi abuela estaba de pie en la cabecera de la mesa, y sus ojos prácticamente disparaban fuego. Había permanecido en silencio durante la lectura inicial, observando el colapso absoluto de su hijo y su nieto. Ahora había terminado de observar. Adrien se congeló. Miró a Eleanor, luego me miró a mí, con el pecho agitado. Lenta y humillantemente, recogió su taburete y se volvió a sentar, enterrando la cara entre las manos. El señor Sterling, que había observado todo el intercambio con la fascinación distante de un científico que observa ratas en un laberinto, se aclaró la garganta con calma de nuevo. Si los arrebatos han terminado, dijo Sterling sin problemas, golpeando un bolígrafo pesado contra su bloc de notas. No hemos terminado. Hay más. Walter Whitman también incluyó una carta personal dirigida a Julian, que ordenó legalmente que debe leerse en voz alta en esta sala frente a esta asamblea específica de personas. Adrien soltó una risa húmeda y amarga, pero nadie se le unió. Mi madre miraba el suelo. Mi padre miraba por la ventana sucia, negándose a hacer contacto visual con nadie. Eleanor asintió firmemente al abogado. Léala, señor Sterling. Lea cada palabra. Mi esposo me hizo prometerlo. Sterling desdobló el último papel. No estaba escrito a máquina. Era la letra cursiva, amplia y segura de mi abuelo que llenaba toda la página. A medida que Sterling comenzó a leer, la dura realidad del taller pareció desvanecerse.
reemplazada por la presencia cálida y constante del hombre que siempre había creído en mí. Creía que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. A mi queridísimo nieto, Julian, comenzó el señor Sterling, con su cadencia profesional suavizándose solo una fracción para honrar las palabras profundamente personales de su viejo cliente. Si esta carta se está leyendo en voz alta, entonces ya no estoy sentado a tu lado en el banco de trabajo. Pero mi creencia en ti sigue siendo más fuerte y absoluta de lo que nunca ha sido. Necesito que escuches estas palabras y necesito que las personas que están sentadas en esa habitación contigo también las escuchen. Las palabras golpearon mi pecho como un viento cálido y poderoso que entra precipitadamente por una ventana abierta. Cerré los ojos por un breve segundo, dejando que el sonido de la voz intencionada de mi abuelo me inundara. Siempre fuiste el callado, continuó leyendo Sterling. Eras el observador, el pensador. El que constantemente preguntaba por qué cuando al resto de tu familia no le importaba lo suficiente como para mirar más allá de la superficie. Construiste tu propia verdad genuina en una familia que nunca, ni por un solo día, aprendió a honrar la tuya. Escuché una exhalación aguda y entrecortada al otro lado de la mesa. Era mi madre. Sus dedos se retorcían nerviosamente en su regazo. Sus anillos de diseñador atrapaban la tenue luz. Finalmente estaba escuchando el juicio que había evitado toda su vida. Lo vi todo, Julian. Vi cómo apretabas ese pequeño cuaderno azul cuando tenías 7 años. Registrando meticulosamente cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo tu brillante rostro se iluminaba cuando descubrías patrones mecánicos mientras tus padres solo veían distracciones molestas. Vi la forma en que tu alegría se apagaba por completo cuando tu madre te ignoraba para ir a presumir de tu hermano. Vi la forma en que tu padre cambiaba de tema agresivamente cada vez que compartías algo de lo que estabas ferozmente orgulloso. Mi pecho se apretó dolorosamente. Recordaba ese pequeño cuaderno azul. Todavía lo tenía guardado en una caja en mi apartamento. Recordé la sensación exacta de encogerme dentro de mí mismo. De aprender a hacerme lo más pequeño e invisible posible para no invitar sus burlas. La voz de Sterling se mantuvo notablemente estable. Incluso cuando el increíble peso de las palabras cambió por completo la presión del aire en la habitación. Adrien simplemente era más fácil para ellos, continuó la carta. Él brillaba de todas las maneras ruidosas y superficiales que ellos entendían. Él jugaba el juego corporativo. Pero tú, Julian, tú resplandecías de maneras profundas que ellos no podían traducir. Y en lugar de tomarse el tiempo para aprender tu idioma, en lugar de tratar de entender la mente brillante de su propio hijo, te dejaron fuera. Te etiquetaron como un fracaso porque te negaste a correr en su absurda carrera de ratas. Adrien se movió incómodo en su asiento, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho y el rostro completamente oculto. Recuerdo el día que ganaste tu primera gran feria de ciencias en la escuela secundaria. Leyó Sterling. Recuerdo que entraste a este mismo taller y me pediste que te escondiera el trofeo. Me miraste con lágrimas en los ojos y dijiste, tal vez si no se lo muestro, dejarán de mirarme como si fuera el hijo defectuoso de otra persona. Me rompió el corazón. Julian. Te merecías grandes celebraciones. Te merecías ovaciones de pie. No una invisibilidad forzada. Un sollozo bajo e increíblemente doloroso escapó de alguien en la habitación. Era Eleanor. Estaba llorando en silencio, con las manos cubriéndose la boca, dándose cuenta de la profundidad absoluta del abuso emocional que había ocurrido justo debajo de sus narices durante décadas. Si bien no puedo retroceder en el tiempo y deshacer el inmenso daño psicológico que te infligieron, concluyó la carta, puedo darte algo que es entera, legal y permanentemente tuyo. Te doy este anexo. Te doy la propiedad intelectual.
Te doy un lugar físico para construir libremente. Para inventar sin pedir disculpas y para existir por completo sin sus sombras tóxicas. Escríbelas. Cosas que no entienden. Julien. Algún día el mundo lo hará. Con todo mi amor y respeto infinito, el abuelo Walter. El señor Sterling hizo una pausa y dobló la gruesa carta lenta y cuidadosamente a lo largo de sus pliegues originales. La volvió a meter en el sobre y la empujó al otro lado de la mesa hacia mí. Extendí la mano y apoyé mi mano plana sobre el papel. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba fuertemente cargado de décadas de recuerdos, resentimiento intenso, y finalmente, una claridad absoluta. Me aclaré la garganta. Miré directamente a Arthur y Beatrice. Recuerdo esa feria de ciencias, dije en voz baja, con mi voz rompiendo la fuerte tensión. Mamá no vino porque estaba recogiendo el traje a medida de Adrien para una fiesta formal de la fraternidad. Papá no vino porque estaba jugando 18 hoyos con un posible cliente. Llegué a casa con ese pesado trofeo de oro como si fuera algún tipo de pecado imperdonable. Mi padre finalmente levantó la vista. Su rostro era una mezcla de culpa e ira defensiva. Julien. Por favor. Esto es muy inapropiado. Este no es el momento ni el lugar para repasar la historia antigua o los supuestos desaires de la infancia. No, dije, y mi voz se afiló repentinamente como una cuchilla. Es el momento exacto, porque lo único que obtuve de cualquiera de ustedes en toda mi vida fue. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Exigieron que me adaptara a un molde que estaba fundamentalmente roto desde el principio. Giré la cabeza para mirar a Adrien. ¿Y de ti? Cada vez que intenté estar orgulloso de algo que construí. Cada vez que logré un hito. Lo convertiste en una amenaza. Te burlaste de mis títulos de ingeniería. Llamaste inútil a mi investigación. Y luego, cuando te diste cuenta de que estabas en bancarrota creativa, entraste en los servidores del abuelo y robaste el mismo trabajo que afirmabas que era basura. Adrien se burló en voz alta, golpeando la mano sobre la mesa. Oh. Vamos. Siempre te hiciste la víctima eterna. Yo trabajé por lo que conseguí. Yo construí una marca. Construiste una mentira, espeté, y mi voz resonó en el techo de hojalata. Visitaste al abuelo cuando era económicamente conveniente. Sonreíste cuando te lo dijeron. Explícitamente. Dijiste las cosas correctas porque calculaste que daría sus frutos en una herencia masiva. Y cuando se enfermó, cuando realmente necesitaba a su familia, ¿qué hiciste? La expresión de Adrien se endureció en pura malicia. ¿Y qué? ¿Te crees tan moralmente puro? Desapareciste por más de un año. Lo abandonaste cuando estaba muriendo. Me dejaron aislado, rugí. La ira finalmente estalló fuera de mí. Señalé con un dedo tembloroso a Thomas. Luego a Arthur. Le dijiste a la abuela que no quería verla. Le diste al abuelo un número de teléfono celular completamente falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes desesperados. Interceptaron los correos electrónicos. Mintieron sobre la hora del funeral. Eso no es distancia. Adrien. Eso es borrado. Intentaron borrar mi existencia. Mi madre se levantó abruptamente y su silla raspó con fuerza. Suficiente. Julien. Detén esto. Estás tergiversando todo. Esta familia ha pasado por un trauma masivo. ¿Esta familia? Eleanor la interrumpió, con su voz fría y afilada como una guadaña. Ha estado viviendo una mentira repugnante. Y estoy profundamente avergonzada de haber permitido que sucediera en mi casa durante demasiado tiempo. Beatrice se volvió hacia ella, genuinamente atónita. Madre, por favor, no hagas esto. Estábamos protegiendo
No me llames madre, escupió Eleanor. Los vi a todos hacer la vista gorda por completo ante el evidente dolor de Julian durante 30 años. Tontamente les creí cuando me miraron a los ojos y dijeron que no se preocupaba por nosotros. Debería haberlo sabido mejor. Debería haber sabido que un chico que pasó todos los fines de semana en este taller nunca abandonaría a su abuelo. Arthur se movió en su asiento, increíblemente incómodo. Mira. Mamá. Julian obtuvo su educación avanzada. Obtuvo sus campamentos de laboratorio. Obtuvo sus viajes. Eso no fue gratis. Nosotros lo proveímos para él. No, dije, mirando a mi padre con absoluta lástima. No fue gratis. Pero no pagaste ni un solo centavo de eso. El abuelo lo hizo. Cada solicitud de beca que él completó silenciosamente para mí. Los vuelos nocturnos. Las costosas revistas de ingeniería. Ni siquiera sabías a qué universidad fui la mitad del tiempo. Me hiciste sentir como una carga insoportable. Él me hizo sentir visto. Miré a Adrien, que miraba inexpresivamente a la pared, completamente derrotado. Tú eras el actor, Adrien, el niño de oro elegido. Yo era el oculto, pero el abuelo no me olvidó. Y ahora ya no pueden borrarme más. Soy el dueño del suelo en el que estás parado. Soy el dueño del código del que depende tu empresa. No tienes absolutamente nada. Eleanor se puso de pie. Caminó lentamente hacia el centro mismo de la habitación, con su postura inquebrantable, irradiando una autoridad absoluta. Miró directamente a Arthur, Beatrice, Adrien y Thomas. Lamento profundamente que Walter te haya dejado $10 millones, dijo, mirando a Adrien. Puede que hayas interpretado el papel a la perfección. Pero nunca fue amor. Fue una transacción fría y calculada. Y estoy profundamente avergonzada de no haber visto a través de tu acto antes. Señaló con un dedo rígido hacia las pesadas puertas dobles del granero. Váyanse todos ustedes. Ya no son bienvenidos en esta propiedad. Ya no son bienvenidos en mi casa. Y. En lo que a mí respecta, ya no tengo un hijo. Mi madre jadeó dramáticamente, aferrándose a sus perlas. Eleanor, no puedes decir eso en serio. Fuera, ordenó Eleanor, con su voz resonando con finalidad. Ahora. No se movieron al principio. La pura conmoción del rechazo absoluto los paralizó. Luego, Adrien agarró su teléfono. Empujó el inútil cheque de $10 millones más profundamente en su bolsillo y salió furioso. Y sus zapatos caros golpearon la tierra como disparos. Mis padres y Thomas lo siguieron inmediatamente, atónitos, murmurando cosas de pánico sobre desafíos legales y la contratación de abogados defensores. Por primera vez en toda mi vida, no pudieron llevarse nada de valor con ellos. Las pesadas puertas del granero se cerraron tras ellos. No hubo portazos dramáticos, solo una finalidad profunda y absoluta. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarse conmigo hasta aquí. Son realmente asombrosos. Por favor, ayúdenme dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 a continuación para que sepa que han estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Su apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Han pasado exactamente 3 años desde esa explosiva lectura del testamento. 3 años desde que las pesadas puertas del granero se cerraron detrás de mis padres y mi hermano. Sus pasos de pánico haciendo eco por el camino de entrada de grava. Como el patético final de una representación teatral que absolutamente nadie aplaudió. Mucho puede cambiar en 3 años cuando finalmente se te permite respirar sin pedir permiso. Asumí la propiedad del anexo de investigación de Whitman e inmediatamente me puse a trabajar. Renuncié a mi trabajo de ingeniería corporativa a la mañana siguiente. Me puse en contacto con Marcus.
un brillante ingeniero estructural y mi amigo más cercano de la universidad. Juntos, derribamos el viejo granero y lo reconstruimos. Lo que comenzó como un cobertizo polvoriento convertido ha crecido milagrosamente ahora hasta convertirse en un campus de investigación de última generación a gran escala. Tenemos 4 laboratorios principales. 3 invernaderos masivos con control de clima y más de 60 acres de campos de prueba activos. Lanzamos oficialmente Whitman Labs. Nos especializamos exactamente en lo que el abuelo había comenzado. Tecnología agrícola avanzada y sistemas de microrriego sostenibles. Pero el éxito siempre atrae a los buitres. Crees que te deshaces de las serpientes cuando cortas los lazos con tu familia tóxica. Pero el mundo está lleno de personas que buscan un atajo. Alrededor de los 18 meses de nuestra expansión masiva, trajimos a un tercer socio. Un tipo llamado Greg. Greg era un hábil capitalista de riesgo que prometió ayudarnos a obtener subvenciones federales. Era encantador. Vestía los trajes adecuados y hablaba el idioma del dinero a la perfección. Por un tiempo, fue un activo masivo. Pero luego noté discrepancias en nuestras solicitudes de patentes. Greg, cegado por la pura codicia, había iniciado en secreto negociaciones extraoficiales con un enorme conglomerado tecnológico rival. El mismo conglomerado que había demandado a mi hermano hasta el olvido. Greg estaba intentando orquestar una compra hostil. Planeando vender nuestra propiedad intelectual principal directamente debajo de mí a través de una laguna jurídica oculta en nuestro acuerdo operativo. Pensó que yo era solo un científico ingenuo que no leería la letra pequeña. Tenía razón a medias. Soy un científico, pero mi abuela Eleanor es una fuerza de la naturaleza. Desde la pelea con mis padres, Eleanor se había mudado a una suite bellamente renovada adjunta a mi nueva casa en la propiedad. Pasaba las mañanas bebiendo té y leyendo nuestros contratos corporativos solo por diversión. Había pasado 40 años casada con un inventor genial. Sabía exactamente cómo operaban los buitres corporativos. Fue Eleanor quien atrapó las garras ocultas. Fue Eleanor quien se sentó a la mesa de conferencias. Miró a Greg directamente a los ojos y deslizó un expediente masivo de sus comunicaciones ilegales sobre la madera. No gritó, solo sonrió con una sonrisa sureña aterradora y educada y le dijo que si no estaba fuera de la propiedad en 10 minutos, llamaría a la Oficina Federal de Investigaciones por Espionaje Corporativo. Greg prácticamente se tropezó con sus propios pies corriendo hacia su auto. Compramos por completo sus acciones inútiles por centavos de dólar. Fue una hermosa victoria y solidificó el hecho de que la única familia que realmente necesitaba era la mujer que bebía té frente a mí. Pero el universo tiene un sentido del humor muy divertido y muy oscuro. Un martes húmedo por la tarde, caminaba de regreso de los invernaderos, limpiando la tierra de mis jeans, cuando vi un auto acercarse a la puerta principal del laboratorio. Era un Porsche Cayenne, pero ya no era elegante y brillante. El parachoques delantero estaba agrietado. La pintura estaba muy rayada. Y sonaba como si la transmisión estuviera muriendo de una muerte fuerte y dolorosa. La puerta se abrió con un crujido y Adrien salió. Me detuve en seco. No había visto ni hablado con mi hermano en 3 años. Apenas reconocí al hombre que estaba parado frente a mí. Atrás quedaron los trajes italianos a medida y el costoso cabello perfectamente peinado. Llevaba una camisa abotonada arrugada que parecía como si hubiera dormido en ella durante una semana. Estaba dolorosamente delgado, su rostro demacrado y tenía ojeras oscuras y pesadas bajo los ojos. Se veía exactamente como un hombre que había sido completamente masticado y escupido por el mundo real. Caminé lentamente hacia la cerca de tela metálica. No abrí la puerta. Simplemente me quedé en mi lado esperando. Adrien levantó la vista hacia la enorme y reluciente fachada de vidrio de Whitman Labs. Miró las filas de autos de los empleados. Luego me miró a mí. Su orgullo arrogante se había ido por completo, reemplazado por un cansancio hueco y desesperado. Julian, dijo, con su voz áspera y débil,
Adrien, respondí, con mi tono perfectamente neutral. ¿A qué debo el placer? Tragó saliva, mirando sus zapatos gastados. Apex Solutions se ha ido. El conglomerado me demandó por todo. Demostraron que el algoritmo central era completamente idéntico a las viejas patentes del abuelo. El juez congeló mis activos. Los 10 millones de la herencia se fueron íntegramente a honorarios legales y a resolver los cargos de fraude para no ir a una prisión federal. Estoy completamente en bancarrota. Julian. El banco va a ejecutar la hipoteca de mi condominio el viernes. Mi esposa me dejó. No tengo nada. Solo me quedé mirándolo. No sentí una repentina avalancha de triunfo vengativo. No sentí la necesidad de reírme en su cara. Solo sentí un profundo y abrumador sentido de lástima. Se le había entregado el mundo entero en bandeja de plata. Completamente financiado por el favoritismo ciego de mis padres. Y lo había quemado todo hasta los cimientos porque se creía más inteligente que todos los demás. ¿Por qué me cuentas esto, Adrien?, pregunté. Agarró la cerca de tela metálica, con los nudillos blancos. Porque el juez ordenó que asegure un empleo verificable para fin de mes como parte de mi libertad. Condicional por el acuerdo de fraude corporativo. Nadie en el sector tecnológico siquiera mirará mi currículum. Estoy en la lista negra. Las propiedades comerciales de papá y mamá se hundieron en la recesión y se mudaron a Florida. No me darán ni un centavo. Dijeron que avergoncé el apellido de la familia. La ironía era absolutamente lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. El niño de oro, la inversión perfecta, finalmente se había convertido en un pasivo. Y mis padres lo habían descartado exactamente como me habían descartado a mí. Necesito un trabajo, Julian, susurró Adrien, con lágrimas finalmente acumulándose en sus ojos. Haré lo que sea. Barreré los pisos. Limpiaré los baños. Por favor, te lo ruego. Miré al hombre que me había atormentado durante 30 años. El hombre que se había burlado de mis sueños. Había robado el trabajo de mi abuelo y había tratado de dejarme absolutamente sin nada. Sostenía todo su patético futuro en la palma de mi mano. Creía que lo peor había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. Me quedé en la cerca durante un largo y agonizante minuto. Viendo a mi hermano temblar en el calor de la tarde. Una parte de mí. El adolescente enojado y profundamente herido que solía esconder sus trofeos en el armario. Quería reírse en su cara, escupir en el suelo y alejarse. Habría sido increíblemente fácil. Habría estado justificado. Pero al mirarlo, me di cuenta de algo fundamental. Si actuaba por pura venganza. Si usaba mi poder para aplastarlo por completo mientras ya se arrastraba por el suelo. Estaría operando exactamente en la misma longitud de onda tóxica que mis padres. Estaría perpetuando la maldición de la familia Whitman. Había pasado 3 años construyendo un santuario de sanación e innovación. No iba a permitir que su desesperación envenenara mi tierra. No te voy a dar ni un centavo de dinero en efectivo, Adrien, dije. Con mi voz firme e inquebrantable. Y absolutamente nunca pondrás un pie dentro de las instalaciones de investigación principales. Nunca tendrás acceso a una computadora. A un servidor o a un dato de propiedad exclusiva en este campus. ¿Estamos claros? Adrien asintió frenéticamente, secándose los ojos con el dorso de su manga sucia. Sí, sí. Lo que tú digas. Solo necesito un cheque de pago verificable para el oficial de libertad. Condicional. Recientemente lanzamos un programa de alcance comunitario, continué. La iniciativa de los pequeños científicos. Enseñamos agricultura e ingeniería básica a niños desfavorecidos. Requiere mucho trabajo manual. Cavar zanjas de riego, cargar bolsas de compost. Reparar camas de jardín elevadas bajo un sol brutal. Paga el salario mínimo. Las horas son largas y
El trabajo es agotador. Le reportarás a Marcus. No a mí. Si te quejas una vez, si llegas tarde una vez. Estás despedido de inmediato. Tómalo o déjalo. Adrien miró su auto de lujo arruinado, luego me miró a mí. Dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, rindiéndose por completo. Lo tomaré. Gracias, Julian. Gracias. No le dije de nada. Simplemente abrí el pestillo de la puerta. Le señalé el cobertizo de mantenimiento y volví a mi laboratorio. No somos hermanos de la manera en que la mayoría de las personas lo entienden. No salimos a tomar cervezas el fin de semana. No hablamos de nuestra infancia, pero todas las mañanas a las 6 de la mañana. Miro por la ventana de mi oficina y veo al exdirector ejecutivo de Apex Solutions arrastrando bolsas de abono de 50 libras bajo el sol abrasador. Mantiene la cabeza gacha. Trabaja duro y lenta y dolorosamente está aprendiendo el valor real de $1. En cuanto a mis padres, Arthur y Beatrice viven en una pequeña e increíblemente aburrida comunidad de jubilados en el centro de Florida. Sus masivas inversiones en bienes raíces comerciales se fueron a pique poco después de la lectura del testamento. Sin el falso éxito de Adrien del cual presumir, su círculo social los abandonó por completo. A veces sus nombres aparecen en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Las líneas de asunto suelen ser intentos patéticos de reconciliación. Pensando en ti, la familia es para siempre. Nunca los abro. Los selecciono, presiono eliminar y vacío la carpeta de papelera. Ya no los odio. El odio requiere energía. Y me niego a gastar una onza más de mi preciosa energía en personas que solo aman condicionalmente. Finalmente he establecido límites absolutos e impenetrables. No están permitidos en mi mundo. Mi mundo está lleno de cosas que realmente importan. Más tarde esa misma tarde, caminé hacia las parcelas del jardín comunitario. Un niño de 12 años llamado Leo estaba sentado en la tierra. Su frente estaba fruncida en intensa concentración. Era un niño tímido, increíblemente callado. De un vecindario difícil que apenas hablaba por encima de un susurro. Sostenía una pequeña bomba de agua que funcionaba con baterías. Tratando de averiguar por qué la presión no llegaba al final del tubo de policloruro de vinilo. Me arrodillé en la tierra junto a él. ¿Tienes problemas con el caudal, Leo?, le pregunté suavemente. Saltó un poco, luego miró sus manos sucias. Es estúpido. No puedo hacer que funcione. Simplemente no soy lo suficientemente inteligente para estas cosas. Mi corazón dolió. Conocía esa sensación exacta. Conocía el gran peso de esa mentira específica. Me acerqué y toqué suavemente el costado de la carcasa de la bomba. Eres increíblemente inteligente, Leo. La bomba no está rota. Y tú tampoco. Solo tienes un pequeño bloqueo de aire en la válvula de admisión. Mira aquí. Sí. Primero purgas el aire de esta pequeña boquilla, el agua tiene un camino despejado a seguir. Le entregué una pequeña llave inglesa. Aflojó con cuidado la válvula. Se escapó un silbido de aire atrapado. Seguido de inmediato por un chorro de agua fuerte y constante que salió disparado por el extremo del tubo, regando perfectamente la hilera de plantas de tomate jóvenes. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Una sonrisa enorme y brillante apareció en su rostro. ¿Funciona? ¿Lo hice? Sí, lo hiciste, sonreí, palmeándolo en el hombro. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes descifrar algo. Solo tienes que mirar el problema de manera diferente. Me puse de pie y lo vi ajustar emocionado el flujo de agua. Metí la mano en el bolsillo del pecho de mi bata de laboratorio y saqué el viejo reloj de bolsillo. De plata del abuelo Walter. Abrí la tapa. Adentro, guardada de manera segura detrás del cristal, había una pequeña fotografía descolorida de mí a los 10 años.
De pie con orgullo junto a mi primer proyecto de la Feria de Ciencias, sonriendo de oreja a oreja. El abuelo nunca dejó que desapareciera. Construyó un puerto seguro para mí y me dejó el mapa para encontrarlo. El legado no es un monumento de piedra, y ciertamente no es un cheque de 10 millones de dólares. El legado es un mapa construido con elecciones. Amabilidad y pequeños anclajes que se dejan atrás para que alguien los siga cuando el resto del mundo intenta desesperadamente borrarlos. Mi nombre es Julian Whitman. Tengo 32 años. Mi familia trató de destruirme, pero en cambio, accidentalmente, me entregaron las herramientas para construir un imperio. Finalmente escribí mi propio papel, y estoy exactamente donde se supone que debo estar. ¿Alguna vez se han enfrentado a algo similar con su propia familia? ¿Alguna vez han tenido que cortar los lazos con las personas que se suponía que debían amarlos más? ¿Para proteger finalmente su propia paz? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Leo cada una de ellas. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse el próximo viaje. Recuerden, nunca están obligados a prenderse fuego solo para mantener calientes a personas tóxicas. Manténganse fuertes y nos veremos en el próximo.